Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Una vez más, les habla su hermano y amigo David Guerrero. Y en esta oportunidad les quiero hablar de tres amigos de Daniel, para dar continuidad a los hombres de fe inquebrantable. Esta historia está basada en la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3. Narra la historia de tres jóvenes que expusieron su vida, expusieron sus cuerpos a una grande prueba, al horno de fuego. Pero a pesar de esto, Dios se glorificó en la vida de estos tres jóvenes, como también sé de que Dios se ha glorificado en la vida de muchos creyentes en el mundo actual. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se ordenó que todos vinieran a la ceremonia de dedicación, lo cual significa que el rey tenía en mente el utilizar la adoración de esta imagen como una prueba de lealtad a su reinado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. El mandato fue respaldado por una amenaza. El rey consideraba la negativa de adorar a la imagen como traición, no solamente una ofensa religiosa. Se postraron y adoraron la estatua de oro. Continúa la palabra de Dios en el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Como siempre, en el mundo, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar gentes con el deseo de destruirnos a causa de nuestra fe en el Dios Altísimo, a causa de aquel que todo lo creó, a causa de poner nuestra esperanza en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero no importa cuántos se quieran levantar para destruirte, mantén tu fe firme en Cristo Jesús, porque aquel que derramó su sangre en la cruz, Él ha prometido estar contigo ahora y siempre por los siglos de los siglos. Él ha prometido estar contigo aún en medio del fuego. Él ha prometido estar contigo aún en medio del río. Él ha prometido estar contigo en medio de las grandes tormentas y en las grandes pruebas. Estos tres jóvenes, por haberse mantenido en su fe en Dios, no se postraron ante la estatua y fueron acusados delante del rey. Fueron traídos a la presencia del rey porque él quiso entrevistar personalmente a estos tres jóvenes. Y les pregunta: Nabucodonosor no aceptó la acusación de dichos rumores. Él se aseguró de ello en una entrevista personal. Esto es una prueba aún más grande para Sadrach, Mesach y Abed-nego.
Es una cosa el estar firmes por Dios, pero es algo más grande el permanecer en la firmeza cuando se te pregunta y se te dice es verdad. Estos jóvenes, aún delante del rey, mantuvieron su fe firme. Aunque el rey les preguntó, ellos dijeron sí. Tenemos la fe puesta en Dios y solamente a Él debemos adorar. Nuestra fe está puesta en el Dios que todo lo creó y solamente ante Él nos arrodillamos, solamente ante Él nos postramos, aún a riesgo de nuestras propias vidas. En el versículo número 15, el rey les pregunta, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este rey insiste en que estos tres jóvenes deben postrarse ante la estatua de oro que él había levantado. De lo contrario, serían echados a un horno de fuego ardiendo. Pero aún así, la firmeza de la fe de estos tres jóvenes se mantiene. Estos tres jóvenes estaban dispuestos a perder su vida antes que renunciar a su fe. Estaban dispuestos a ser echados en el horno ardiendo antes de negar a Dios. Amado hermano, amado amigo, no importa en qué situación te encuentres, no importa ante quién te halles, pero mantén tu fe firme en Dios, porque Él ha prometido estar contigo en cualquiera que sea la situación en que estés viviendo. Él ha prometido estar contigo, no importa cuán grande sea el enemigo al que te tengas que enfrentar. Ten fe, porque Dios está contigo. Estos tres jóvenes, ellos pudieron haber dicho, no hay nada que podamos ganar al resistirnos. ¿No habríamos mucho más al vivir? Es fácil decir, debemos vivir, pero en realidad todos debemos morir. Entonces, ¿por qué no morir estando firmes en Dios? Si vas a morir, que sea por Cristo Jesús. Ellos pudieron haber dicho, después de todo, no somos llamados para renunciar a nuestro Dios. Ellos no tuvieron una conciencia súper elástica que decía, nosotros no nos estamos inclinando a un ídolo, pero nos inclinamos por respeto al rey o por obediencia. Pudieron haber sacado cualquier tipo de excusas, pero no, ellos no se excusaron, mantuvieron la fe delante del rey, mantuvieron la fe aún a costa de sus propias vidas. Y cuando tú, amado hermano, amado amigo, sigues con tu fe firme en Dios, aunque esto signifique perder tu vida, Dios se va a glorificar en medio de las circunstancias por las cuales estés pasando. En el versículo número 16, ellos responden de la siguiente manera. Sadrat, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Qué firmeza de fe la de estos tres muchachos. Son capaces de hablarle a un rey con este carácter. Sepas, oh rey, que el Dios al que le servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano también. Pero también reconocen de que ellos, a pesar de todo, conociendo el poder de Dios, que Dios los puede librar, pero tampoco ignoran la voluntad del Dios viviente y dicen, y si no, sepa, oh rey, que tampoco adoraremos a la estatua. Ellos respetan la voluntad de Dios. Dios es libre de librarles. Dios es libre de perdonarles la vida, aún en medio del horno de fuego.
Pero si aún no lo hacen, si Dios no los libra del horno de fuego, aún así ellos mantendrían su fe y decidieron de que mejor entrarían al horno de fuego antes de renunciar a su fe. En nuestros días, muchos aman a Jesús, tienen un gran concepto de Él, pero aún están lejos de Dios porque siguen amando y adorando al mundo, siguen adorando el pecado y a sí mismos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Hay muchos que no se arriesgan a perder la vida a causa de la fe, por el amor que le tienen todavía al mundo y a lo que el mundo les pueda ofrecer. Pero qué mejor es perder la vida aquí en la tierra, pero ganar una vida eterna en los cielos con Cristo Jesús. Estos jóvenes tenían bien firme su decisión de entregar sus cuerpos, sus vidas, antes de adorar una imagen. Por esta firmeza de fe, el Señor se glorificó en sus vidas. Leemos en el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Miren qué curioso. Las personas que el rey utilizó para enviar a estos tres jóvenes al horno de fuego fueron consumidas por el fuego aún allí en la entrada del horno. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego entraron al horno de fuego, pero ninguno de sus cabellos fue consumido por el fuego, ni aun sus vestidos. El versículo número 23 dice así: y estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué verdad, qué visión tan clara la de este rey, ver a un cuarto hombre acompañando a estos tres jóvenes. Y es que el Señor prometió estar contigo en los momentos de angustias, en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación y aún en el fuego. Aquí lo demuestra una vez más, cuando Él dijo: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida, el Señor está contigo. No importa cuán difícil sea la situación que estés viviendo. El rey vio cuatro varones sueltos, y el aspecto del cuarto es semejante al de los dioses. Aquí el rey dice una gran verdad. Esta cuarta persona es el Hijo de Dios. Esta cuarta persona es Jesús. Literalmente estaba con ellos en el peor de sus pruebas. Sí, amado hermano, Jesús siempre está con nosotros. No importa qué tan difícil sea la prueba por la cual estemos pasando, pero allí el Señor nos acompaña. No sabemos si Sadrach, Mesach y Abed-nego sabían que el Hijo de Dios estaba con ellos en su prueba de fuego ardiendo. Algunas veces estamos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras pruebas y otras veces no. Pero Él está allí siempre. No lo dudes. No dudes que la presencia de Cristo Jesús está en tu vida. Él siempre te acompaña. El versículo número 26 dice: entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. En estos tres varones el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. La prueba no tuvo poder alguno sobre estos hombres,
porque ellos estaban totalmente sometidos al poder y la voluntad de Dios. Antes del tiempo de Jesús, ellos sabían la verdad de la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios no niega que tendremos aflicciones, tribulaciones y pruebas, pero también afirma que debemos tener confianza en el Dios Altísimo. Y estos tres muchachos tuvieron esa gran confianza y por eso fueron libertados del fuego. Ni siquiera el olor a fuego tenían. Esto demuestra tan completa fue su liberación. En el versículo 28 dice el rey: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Una vez más notamos cómo tu testimonio de vida puede rendir a una nación entera ante el Dios Altísimo. Cómo tu testimonio de vida puede cambiar el corazón de un gobernante. Este rey reconoció que Jehová es el Dios de los hebreos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, y también hoy es tu Dios. Él es el Dios que envía un Salvador, a Jesucristo, cuando estás en la prueba, en la tormenta, en persecución o en la enfermedad. Él es el Dios de gran poder. Él libra a sus siervos. Él libra a los que han puesto su fe en Él. Él es el Dios digno de confiar. No hay otro Dios en el cual tú puedas confiar que no sea nuestro Señor Jesucristo, que no sea Jehová Jireh. Él es el Dios digno de completa sumisión. Estos jóvenes no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Hermano, amigo, sométete al Dios Altísimo en toda circunstancia. Él es el Dios que demanda una lealtad exclusiva, antes que servir y adorar a otro Dios que tu Dios. Estos jóvenes entregaron sus cuerpos. Sadrach, Mesach y Abed-nego se rindieron ellos mismos completamente hacia Dios, cuerpo, alma y espíritu. Era el tipo de sujeción de la cual Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos que Satanás está siempre intentando hacer que el creyente se incline ante sus imágenes. Los cristianos se deben de resistir a todo esto con todo lo que tienen y deben perseguir el ideal de Dios. En esto cumpliremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Al ver a Dios obrando en la vida de su pueblo, un testimonio extremadamente efectivo para el rey Nabucodonosor. Concluyo con la expresión del apóstol Pablo en 2 Corintios 3, los versículos de 2 al 3. Nuestras cartas vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Amado hermano, tu testimonio debe ser una carta abierta para predicar de Cristo Jesús. Tu testimonio de vida es la mejor predicación que puedas dar al pecador. Amado hermano, amado amigo, que Dios te bendiga de una manera sobrenatural y afiances aún más la fe en Él. Saludos a la familia de la fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
amén y amén. Nos veremos en una nueva oportunidad si el Señor Jesucristo así nos los permite.